Buenos días con todos. El día de hoy les voy a presentar el tema tratamiento y manejo del trauma cráneoencefálico en emergencias. Primero quiero agradecer al comité organizador, el cuerpo médico del Hospital de Aplao, por haberme invitado a participar como ponente en este curso de actualización del manejo de urgencias y emergencias, evidencias y práctica clínica avanzada. Yo soy Carmen Rosa Yanquevaca, neurocirujana del Hospital Regional Hipólito Unanue de Tacna y del Hospital Regional de Moquegua. Comencemos. El traumatismo cráneoencefálico es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todas las edades. El manejo inicial va a determinar el pronóstico de sobrevida, discapacidad, secuelas neurológicas. La atención debe basarse en evidencia, siempre tratando de darle lo mejor a nuestros pacientes, ¿no? Para darle la mejor oportunidad de recuperación. Tenemos que orientarnos a prevenir el daño cerebral secundario. Este trauma craneoencefálico se define como una lesión física que afecta las estructuras craneales, encefálicas o meningias y generalmente es causada por golpes o sacudidas fuertes en la cabeza. Puede resultar en disminución transitoria o permanente del funcionamiento cerebral. El personal de salud tiene que estar capacitado en la valoración del estado neurológico, ampliamente conocido como la escala de coma de Glasgow. Yo siempre les digo a los familiares de mis pacientes que que una persona que ingresa a emergencia, que está despierta, lúcida, orientada, con apertura ocular espontánea y mueve sus extremidades a voluntad, está en una escala de Glasgow de 15. Y un paciente que no tiene respuesta, a pesar de los estímulos dolorosos, no abre los ojos, ni respuesta verbal ni motora, es un Glasgow 3. Ese paciente en Glasgow 3 está en muerte cerebral. Ahora, em, existen valoraciones intermedias que se basan principalmente en la valoración de la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. La diferencia entre un adulto y un lactante es en el lenguaje, de que si bien el adulto da respuestas verbales orientadas, incluso conversa, el lactante al estar en proceso de aprendizaje del lenguaje, cuando está en su mejor momento sonríe, ¿no? Y luego en puntuaciones intermedias, un adulto que se encuentra desorientado en tiempo, en espacio, es un puntaje, ¿no? De 4 para la respuesta verbal, pero el lactante que llora pero se le logra consolar es un Glasgow de 4. En cambio, si es que el adulto está en un nivel de conciencia en el que da respuestas verbales inapropiadas, a veces dan palabras soeces, malas palabras, conductas que no son, ¿no? Propias de estar en un hospital, en un centro de salud. Es una escala con valoración de respuesta verbal de 3. Y si es que el lactante llanta y digo llora y no es consolable, es un puntaje también de 3, ¿no? Y si es que a pesar de estímulos o estímulo doloroso emiten balbuceos, sonidos incomprensibles o quejidos, gruñidos del caso del lactante, es un puntaje de 2. Y si es que no hay respuesta a pesar del dolor, en cualquier grupo etario es un puntaje de 1. Y la respuesta motora también, sus puntajes intermedios. Si es que al estímulo, digamos, está dormidito, ¿no? Y le movemos un poco el brazo y mueve su brazo con tranquilidad, es un puntaje intermedio de 5. Si es que le hacemos vibración y no mueve, pero un estímulo doloroso y retira la extremidad al estímulo doloroso, es un puntaje de 5. Y si es que le hacemos estímulo doloroso y, y se defiende y flexiona anormalmente, eso es decorticación, es un puntaje de 3. Y si es que tiene movimiento de hiperextensión, esa es una postura de descerebración, es un puntaje intermedio de 2. Y si es que no hay respuesta al dolor a pesar del estímulo doloroso, es un puntaje de 1. Y así, ¿no? Las variantes de apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal, van a sumar en los diferentes grupos etarios la escala de coma de Glasgow. Y bueno, un paciente con un golpe en la cabeza, con un Glasgow 14 o 15, es un TEC leve.
con un Glasgow de 9 a 13, TEC moderado y un Glasgow severo cuando es menos de 8. Los niños, sobre todo, cuando se golpean la cabeza, a veces vomitan y a veces se preocupan los padres, ¿no? Porque han vomitado, su golpe en la cabeza, a veces ha sido un golpe leve, ¿no? Una caída de su misma altura. Y si es que el vómito cede con el tratamiento médico, ¿no? Está en observación, se queda en TEC leve. Pero si el vómito persiste a pesar del tratamiento, eh, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja ha publicado su guía de práctica clínica, ¿no? En la que dice que se debería considerar como TEC moderado si es que tiene más de 3 vómitos a pesar del tratamiento. También si es que convulsiona o hay sospecha de maltrato infantil. Y el caso del TEC severo, hay que considerar, ¿no? De que Glasgow bajo, menor de 8, y si es que está focalizando o con lesión penetrante en el cráneo, o si es que hay una caída severa del Glasgow durante su estancia hospitalaria, también es un TEC severo. La etiología del TEC, principalmente accidentes de tránsito, eh, tipo accidentes en moto, atropellos, las caídas, sobre todo los varones que a veces quieren hacer maniobras heroicas, ¿no? Se suben al andamio sin arnés de seguridad, caen, soldadores, albañiles, actividades deportivas como el boxeo, el karate, armas de fuego, arma blanca, lesiones penetrantes, ¿no? En el cráneo que producen daño cerebral. Y el daño cerebral puede ser primaria, que es la lesión directa al tejido encefálico, y la lesión cerebral secundaria, que se debe a la secuencia inflamatoria o los efectos de masa que se producen dentro del cráneo. Y es que cuando digamos hay un golpe en la cabeza y se va formando un hematoma epidural en expansión, la respuesta a este volumen es un incremento de presión intracraneana con las subsecuentes herniaciones cerebrales internas, ¿no? Que pueden ser falsina por debajo de la hoz del cerebro, la transdentorial y la uncal del uncus del lóbulo temporal, que tiene una herniación descendente y puede comprimir las externas perimesencefálicas, y estas al ser apretadas el paciente puede terminar, ¿no? En muerte cerebral. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente dentro del cráneo, que es una cavidad inexpandible, se encuentran el volumen cerebral, volumen de sangre arterial, sangre venosa y líquido cefalorraquídeo en un perfecto equilibrio, ¿no? En perfecta armonía. Y cuando aparece un volumen extraño, que puede ser hematoma en expansión, contusión de cerebro con edema e inflamación, hay un punto en el que no, es de incremento exponencial y que tenemos que dar en los máximos esfuerzos terapéuticos para no llegar a hipertensión endocraniana, que es cuando supera los 20 milímetros de mercurio, porque a partir de ahí ya comienza, ¿no? A una hipertensión endocraniana descompensada y subsecuentes herniaciones cerebrales internas con el fallecimiento del paciente, a lo que le decimos enclavamiento. El cuadro clínico de un paciente con TEC puede ser muy variable. Desde la valoración del nivel de conciencia, que puede ingresar en coma cuando el Glasgow es menos de 9, también se describen otros hallazgos como hematomas en cuero cabelludo, fracturas palpables, a veces posición de masa encefálica, a veces pacientes que convulsionan o con vómitos y dolor de cabeza o estados confusionales agudos o que persisten, ¿no? Otros hallazgos también descritos en la bibliografía es la de base de cráneo, como los ojos de mapache y el signo de Battle. Parte del diagnóstico diferencial, sobre todo cuando no está claro el mecanismo de trauma, es haber descartado, ¿no? En pacientes que aparentemente no tienen lesiones externas, enfermedad de calor, hipoglicemia, sobre todo en diabéticos que pudieran tener algún proceso infeccioso. A veces ingresan, ¿no? Con cetoacidosis diabética, deshidratación. Pacientes con enfermedades cardiovasculares o pulmonares pueden hacer síncopes,
e incluso los ataques isquémicos transitorios, accidentes cerebrovasculares, todos los que pueden llevar a un compromiso de conciencia, la cefalea, trastornos psiquiátricos. Pero todo eso tiene una secuencia, ¿no? De manejo. Primero siempre asegurarnos, ¿no? El ABCD de los manejos de los politraumatizados, o en general de los primeros auxilios, ¿no? Vía aérea, permeable, verificar, ¿no? Si es que es esa la causa, la obstrucción de la vía aérea y desobstruirla si es que es necesario. Si es que hay sangrados activos, controlar los sangrados. Mm, Son indicaciones de intubación orotraqueal cuando el Glasgow es menor de 8 y cuando tiene lesiones extracraneales graves, digamos una fractura de mandíbula con edema de lengua, esa vía aérea se va a obstruir en cualquier momento. Por eso, intubación orotraqueal. Disminución del estado mental, digamos, ingresa en Glasgow 14 y de repente está en Glasgow 10 o ha convulsionado. Ahí también, intubación orotraqueal. ¿Ya? Tenemos que asegurar la presión de perfusión cerebral y eso lo logramos con una presión arterial media mayor de 70 o a veces entre 70 y 90. Porque un paciente que está chocado va a tener hipoperfusión cerebral y lesiones cerebrales por otra causa, no por el DEC y prevenir y tratar la herniación cerebral, ¿no? Si es que hay algo que es neuroquirúrgico, tiene que ingresar a sala de operaciones pronto, ¿no? Y el manejo médico de la hipertensión endocraniana. A veces requiere sedación o soluciones hiperosmolares. Ahora, siempre una buena anamnesis, pacientes con coagulopatías, hemofilias, con que toman anticoagulantes de larga data, ¿no? Ya sea porque tienen alguna prótesis cardíaca o enfermedad cardiovascular. Si es que tienen ese perfil de coagulación alterado, hay que revertirlo, ¿no? Inmediatamente. Y dependiendo de la gravedad del sangrado, si es que tiene alguna hemorragia interna, hemorragia visible, eso se tiene que tratar inmediatamente y ser prioritario porque se mueren por la hemorragia, por el shock hipovolémico. Y una vez recién estabilizado del tema de la hemorragia, en, en vías de corrección del perfil de coagulación y asegurándonos la vía aérea con indicación de intubación si es que lo amerita, recién estabilizado el paciente pasa a una tomografía cerebral, que es el enfoque inicial, siempre el ABCDE, mantener y asegurarnos una adecuada oxigenación y perfusión cerebral y valoración del Glasgow, pupilas y los signos de herniación. Hay que tener consideraciones especiales, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Alguna vez me llegó un niño con fractura de cráneo, hematomas, ojos de mapache y acompañado de su mamá, decía de que hace 3 días se había caído de su misma altura. Sospecha de maltrato infantil. Hallazgos neurológicos focales, digamos, está a veces en Glasgow 15, pero no mueve un medio cuerpo o fracturas de cráneo. A veces están en grado 14, 13 y tienen su fractura de cráneo. O a veces hay mamás que se resisten a la tomografía y tienen fractura de cráneo en la radiografía. Bebitos que se han caído a veces de la cama o de la silla de comer y tienen la fontanela bombada, ¿no? Son situaciones, ¿no? Y vómito que persiste a pesar del tratamiento médico. No realizar neuroimagen cuando el paciente tiene un estado mental normal, no hay hematomas, no hay dolor y el mecanismo de trauma no ha sido muy severo, ¿no? Me ha pasado varias veces que me interconsultan y no, se cae a su misma altura y feliz el niño y ni le duele la cabeza y ya le hicieron tomografía. Y es que la tomografía en algunos estudios se ha asociado a riesgo de leucemia en niños menores de 9 años. Están familiarizados en la radiografía de cráneo normal, este es de un adulto, en la que vemos, ¿no? La bóveda craneal o el neurocráneo y hacia adelante los huesos de la cara o viscerocráneo. En el caso de la bóveda craneal, en un adulto los huesos ya están fusionados y se ve como una tabla, ¿no? Con algunas impresiones que tienen este sentido de rostro caudal, o sea, de adelante hacia atrás y hacia arriba, que son impresiones de los vasos sanguíneos normales durales. ¿Ya? Son hallazgos normales. ¿Y qué es lo que pasa? En los niños se palpan y se ven en las radiografías las suturas.
La sutura coronal entre los lóbulos frontales y parietales, la sutura sagital entre los huesos parietales, la sutura parieto-occipital hacia atrás, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos una fractura de cráneo se ven como aspectos. Y cuando hay fractura de cráneo sí o sí tiene que ir a tomografía porque un hueso roto sangra, sangra hacia afuera, sangra hacia adentro y produce hematomas epidurales. Importante. También una tomografía cerebral normal, el hueso se ve blanco, hacia adentro el tejido cerebral que es gris y tiene perfecta simetría en la línea media. Siempre les digo a mis pacientes, el cerebro es como un repollo con eh, rugosidades en su superficie, ¿no? La mayor, la más visible es la cisura de Silvio, que está entre los lóbulos frontal y temporal, y tenemos el valle silviano en dicha región, ¿no? Y tenemos hacia abajo las cisternas perimesencefálicas y hacia atrás y abajo en el hueso occipital el cerebelo. Dentro del cerebro tenemos estas cavidades pequeñas que se ven de color negrito, que son los ventrículos cerebrales. La tomografía de cerebro, el hematoma epidural, que es como lente biconvexa, que por encontrarse por encima de la dura madre y la dura madre adherida al cráneo le da esa forma, ¿no? De lente biconvexa. El hematoma sudural, que suele ser más extenso, pero como es sangre que está en contacto directo con el cerebro, puede producir un edema desproporcionado. Y la hemorragia subaracnoidea, que puede encontrarse dentro del ventrículo o dibujando surcos, fisuras o también dentro del parénquima, pero de una forma muy tenue. A diferencia del hematoma intracerebral, que suelen ser colecciones de sangre como coágulos organizados de volumen variable dentro del parénquima cerebral. El hematoma subdural suele ser extenso, a veces es laminar, pero cuando es laminar es de cuidado porque como produce el edema desproporcionado, cuando la desviación de la línea media es mayor de 5 milímetros, se recomienda cirugía. También cuando el espesor es mayor de 1 centímetro, también se recomienda cirugía. Y cuando el edema o los efectos de masa producen compresión de las cisternas perimesencefálicas, también cirugía. El hematoma epidural se dice de que cuando el volumen es mayor de 30 centímetros cúbicos es cirugía. Y cuando tienen isocoria, algún otro signo de focalización, también se recomienda cirugía. Cuando hay compresión de cisternas o un deterioro del estado neurológico, porque estos hematomas epidurales suelen ser por ruptura de la arteria meningia media y respecto a la tomografía inicial van creciendo en el tiempo. También puede un paciente que ingresa en Glasgow 13, se identifica el hematoma epidural y al comienzo es pequeño, y si digamos cayó de Glasgow a 10, ya es indicación de cirugía y tan pronto mejor, porque a veces no da tiempo ni para entrarlo nuevamente al tomógrafo. Este es un pacientito que operamos en Moquegua con un hematoma epidural gigante y que, bueno, fue ingresado a sala de operaciones en la primera hora y gracias a Dios hoy todavía está con nosotros. La fractura craneal deprimida se dice de que es de indicación quirúrgica cuando supera la depresión el grosor de la tabla ósea. Y dejarlo así, a veces el paciente está en Glasgow 15, puede generar cefalea crónica e incapacitante y también convulsiones. Por eso se recomienda la corrección. Y bueno, cuando hay un hallazgo patológico en la tomografía, hay que indicar evaluación por neurocirugía, ¿no? Para definir si es quirúrgico o no es quirúrgico. Muchas veces los hallazgos son pequeños, contusiones cerebrales pequeñas de volumen menor a 30 centímetros cúbicos. Ahí estamos indicando, dependiendo del nivel de conciencia del paciente, a veces uso de manitol o de solución salina hipertónica. Existen diferentes debates respecto a cuál es mejor. Cuando el paciente está con alteraciones hidroelectrolíticas con el sodio menor de 130, se recomienda solución salina hipertónica antes que manitol porque el manitol puede empeorar la hiponatremia. Y también cuando el paciente está chocado, también se recomienda hipertónica antes que manitol porque puede empeorar, ¿no?, la hipotensión arterial. También los T graves pueden tener asociados lesiones a nivel de la columna cervical.
Por eso hay que estar familiarizados, ¿no? En las radiografías normales de columna cervical, que como podemos ver es un apilamiento perfecto, bien definido y alineado de los cuerpos vertebrales. En la parte posterior las apófisis espinosas y en columna cervical a los lados tenemos las más laterales. Cualquier trazo de fractura, desplazamiento inusual tiene que ser valorado con una tomografía de columna cervical, o también en pacientes que están con escala de Glasgow menor de 8, incluso debería usarse de protocolo también una tomografía de cerebro y de columna cervical. En niños existe la descripción de la pseudosubluxación C2-C3, ¿no? Que puede ser un hallazgo normal. Pero miren esta luxación, ¿no? C2, C3, C4, entre C4 y C5. Y muchas veces la superposición de hombros, sobre todo en adultos y en pacientes obesos, no permite ver por debajo C6, C7. De repente no hubiera sido podido identificar un, no hubiera sido posible identificar una luxofractura más inferior, ¿no? En este paciente. Y pacientes con lesión de columna cervical pueden perder la movilidad de las extremidades, tanto miembros superiores como miembros inferiores. Flujograma del traumatismo cráneoencefálico. Un paciente con TEC leve, si es que tiene signos de alarma, focalidad, cefalea intensa progresiva, vómitos persistentes o convulsiones, tomografía. Y si es que es positiva, evaluación por neurocirugía. Pero si es que el paciente tiene un TEC leve, se recomienda la observación, ¿no? Unos 2, 4 horas y vigilar signos de alarma. Y si es que el paciente está tranquilo, puede ir a domicilio. E incluso yo a veces les recomiendo de que si viven cerca al hospital, podríamos dar de alta y que acuda al hospital si es que tiene signos de alarma. Muchas veces estos pacientes no requieren gran estudio, incluso a veces niños, como les decía, que a veces están sonriendo, tranquilos y no les duele la cabeza a la palpación, evidentemente no tienen fractura de cráneo, porque una fractura tiene un dolor exquisito a la palpación. Y, pero si el mecanismo de acción ha sido de gran impacto, ahí sí se recomienda, ¿no? Por lo menos su radiografía, a pesar de que el glago sea bueno. Sí, hay que tener todas esas consideraciones. T moderado y T grave deben ingresar por shock trauma. ¿Ya? Ahí se le hace el manejo inicial que ya habíamos hablado y tomografía de cerebro sí o sí en TEC moderado y T grave, ya para evaluación por neurocirugía. A veces los hallazgos son normales, pero si es que ya hay compromiso de conciencia, se recomienda pase a UCI para estudiar todos los diagnósticos diferenciales. A veces existe también la lesión axonal difusa, que muchas veces con una tomografía cerebral normal pudieran haber lesiones estructurales no visibles en tomografía y que solo se ven en resonancia, que tienen que ver con a veces lesiones puntiformes a nivel del sistema reticular activador ascendente, que son pacientes que a pesar de todo el manejo que se les hace en algunas ocasiones, que son porcentajes muy bajos, no despiertan. Es lesión axonal difusa. Ya pacientes que terminan gravemente secuelados por golpes pues, en la cabeza eh, con lesiones cerebrales profundas, ¿no? Pero a veces también el paciente ingresa digamos, en Glasgow 9, en Glasgow 13 y luego cae Glasgow a 9, también una tomografía cerebral control para ver si es que es algún hematoma epidural tardío o contusiones cerebrales tardías que pueden aparecer incluso hasta después de 24 o 48 horas se han descrito. ¿Ya? El paciente con T grave ya debe estar estabilizado, ¿no? En shock trauma tan pronto como sea posible. Al ingreso pedir exámenes prequirúrgicos, corregir factores de coagulación si es que tiene alteraciones y el manejo inicial de la hipertensión endocraniana, ¿no? Elevación de la cabecera a 30 grados, la pseudoanalgesia y las soluciones osmolares según la indicación, ¿ya? Hematoma subdural con indicación de cirugía, en las primeras 4 horas ya debe estar entrando a sala. Un hematoma epidural tan pronto mejor, porque esos son de rápida expansión, porque se trata de un sangrado arterial de la arteria meningia media. Y edema cerebral tiene indicación de cirugía cuando cierra las cisternas perimesencefálicas y si es que el tratamiento no, a pesar de todo el esfuerzo, la sedación, el manitol, la solución hiperosmolar,
persiste con hipertensión endocraniana, que se monitorea, ¿no? Con el monitor PIC o a veces con tomografías seriadas, ahí se debe considerar una craniectomía descompresiva. Ya el manejo avanzado, un monitoreo de la PIC, que no todos los hospitales lo disponen, pero idealmente debiera hacerse, ¿no? O, con, o en hospitales de bajos recursos, las tomografías seriadas en las que vemos signos de edema cerebral, herniación cerebral o obturación de cisternas perimesencefálicas, ¿no? Manejo con sedación, osmoterapia y el último, la craniotomía descompresiva en el caso de edema refractario. Ahora, cuando el paciente ya está estabilizado, tomografía y evaluado por neurocirujano que define tratamiento quirúrgico, este es más o menos un esquema básico de cómo se hace una cirugía de cráneo, ¿no? El paciente bajo anestesia general, colocado en posición adecuada, se le hace la incisión, se reclina, ¿no? El colgajo miocutáneo y se expone la tabla ósea externa. Posteriormente se trepa, ¿no? Y con el craneótomo eléctrico o neumático, este craneótomo permite cortar el hueso sin lesionar las estructuras internas. Se corta el cráneo, luego se levanta la tabla ósea externa. En caso de hematomas epidurales nos encontramos directamente con los coágulos, los mismos deben ser evacuados. En el caso de hematomas captura de la dura madre y evacuar los coágulos que se encuentran en el espacio subdural. Y colocamos el hueso y cerramos piel. Eso es básicamente la guía de y luego tomografía cerebral control, sobre todo en pacientes que tienen alteraciones del perfil de coagulación. En algunos casos las lesiones se encuentran en los lóbulos frontales y hay que hacer craniotomías bifrontales. En dentro del parénquima cerebral, que son los hematomas cerebrales, se evacúan cuando son más de 30 centímetros cúbicos supratentoriales y sobre todo para evitar la lesión cerebral secundaria, que como les decía, el mismo hematoma al encontrarse en contacto con tejido cerebral produce una inflamación desproporcionada y cuando el volumen es grande y crea mucho efecto de masa, a veces hay que evacuarlo. Siempre hay que tener consideración de las áreas elocuentes en las que tienen funciones cerebrales muy importantes, ¿no? Como el área del lenguaje en el lóbulo temporal izquierdo, las áreas motoras. Esas áreas las tratamos de evitar cuando evacuamos contusiones cerebrales. A veces incluso por tratar de batallar contra la hipertensión endocraniana se puede hacer como últimos recursos, ¿no? Las lobectomías del polo frontal y del polo temporal anterior. Y el último peldaño en los esfuerzos terapéuticos para salvar la vida del paciente es la craniectomía descompresiva, que consiste en retirar hueso, incluso a veces ampliar con herramientas como la gubia, rompiendo huesito hasta descomprimir lo más bajo en la región temporal para poder así, tras la apertura de la dura madre, permitir que el cerebro se hacia afuera y liberar la tensión interna y las hernias cerebrales internas, ¿no? Posteriormente se colocan injertos de dura madre que permiten cerrarla de forma impermeable y el cerebro puede protruir a través de esta craniectomía y cerramos piel. El hueso finalmente se guarda por debajo del tejido celular subcutáneo en el abdomen y cuando las lesiones requieren la compresiva bifrontal también se hace. Pero esta craneotomía descompresiva tiene un amplio debate basado en diferentes estudios multicéntricos, randomizados, en los que el DECRA y el estudio RESCUE, los que dicen de que si bien aumenta la supervivencia de estos pacientes, aumentan las tecnológicas. Y esto hay que explicarle siempre a la familia, ¿no? De que si el paciente se le hace la craneotomía descompresiva con la intención de aumentar su supervivencia, pero hay riesgos de que quede con secuelas neurológicas, incluyendo el estado vegetativo. Y esto no es por la cirugía, sino por la lesión cerebral primaria, ¿no? La lesión propia del trauma.
A veces incluso la hemorragia subaracnoidea se ubica dentro de los ventrículos y estos coágulos obstruyen la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, produciendo hidrocefalia secundaria. En esos casos se necesita el externo, que es la colocación de un catéter a través de un hoyo en el cráneo directo al ventrículo y este permite drenar el líquido y relaja un poco el cerebro. Y los monitoreos de presión intracraneana que se usan en UCIs, pero no de todos los hospitales, porque el Hospital Regional de Moquegua tiene, pero el Hospital Regional de Tacna no tiene. Y así depende mucho de la logística y los objetivos institucionales, ¿no? En este tipo de pacientes, pero existen el monitoreo de presión intracraneal que puede ser intraparenquimal, intraventricular y también monitoreo de microdiálisis cerebral. Son objetivos en la UCI, una vez que el paciente ha sido operado o de repente es un neurocrítico, mantenerlo en normotermia, euglicemia, profilaxis anticonvulsiva y una rehabilitación temprana. Son factores pronósticos, sobre todo las áreas de cerebro que han sido lesionadas, ¿no? Este pacientito que últimamente está cobrando popularidad, ¿no? Por el mecanismo de lesión que sufrió caída y lamentablemente sus lesiones en el óvulo temporal izquierdo que son vitales, ¿no? Para el lenguaje, la comprensión y la expresión y ha quedado con ese tipo de secuelas de que sus respuestas cuando trata de comunicarse son amor, amor. Y lamentablemente en un adulto es bien difícil recuperar después de una lesión estructural en el cerebro. Pero en los niños, magníficamente, los menores de 5 años tienen esto que se llama plasticidad neuronal, de que cuando tienen una lesión en el cerebro, otras áreas del cerebro pueden asumir dicha función. Por eso, no, la terapia física es muy importante. Incluso a mis pacientes yo les digo que el primer año es crucial en el que tenemos que darle toda la oportunidad de recuperación con terapia física, incluso a veces diario, para que pueda recuperar, ¿no? Lo más que se pueda su calidad de vida y pronóstico. Concluimos que el manejo oportuno y basado en evidencia va a mejorar la supervivencia y funcionalidad, y hay que prevenir el daño secundario, mantener una perfusión cerebral adecuada, ¿no? Es un manejo coordinado en emergencia, neurocirugía y UCI. Espero haber cumplido los objetivos de la presente ponencia y muy agradecida por la invitación.